Ella no es tu verdadera abuela. Oí a mi nuera soltarle eso a mi nieto durante el viaje, y sonreí. Había estado esperando ese momento. En la cena, anuncié quién heredaría mi fortuna oculta de $50 millones. Se desmayó cuando escuchó el resto. Me alegra que estés aquí. Quédate con mi historia y deja en los comentarios de qué ciudad eres, para saber hasta dónde llega esto. Me llamo Tomasa, tengo 70 años, y solía pensar que ya había vivido toda clase de humillaciones que la vida pudiera lanzarme. Estaba equivocada. Ella no es tu verdadera abuela. Esa frase cortó la cálida noche como un cuchillo, más filosa que cualquier cosa que haya tocado la piel. Estaba afuera, en el porche de la cabaña que rentamos, mirando a mi nieto Lázaro, de apenas 8 años, empujar carritos de juguete por la terraza, cuando la voz de Ivonne rompió la calma. Lázaro levantó la vista, confundido. ¿Cómo que no, mamá? Ivonne estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados, uñas impecables, esa cara agria que siempre traía. Llevaba todo el día tomando vino, y el alcohol ya le había aflojado la lengua más allá de los límites de la prudencia. Quiero decir que es solo la mamá de tu papá, mi amor. No es familia de verdad como nosotros. Está aquí porque nos toca aguantarla. Sus palabras cayeron duras, pero en vez de dolerme como siempre, sentí otra cosa. Alivio. Después de 3 años de hacerme la pobre, de dejar que me trataran como una carga, por fin tenía la prueba que necesitaba. Sonreí. No esa sonrisa falsa, apretada, que he usado en tantas cenas incómodas y cumpleaños sin agradecimientos, sino una de verdad. De esas que salen de lo más hondo, de donde guardé cada comentario frío, cada indirecta malintencionada, cada vez que me dejaron fuera a propósito. Tomasa, ¿por qué sonríes así? Ese era Benjamín, mi hijo, que venía detrás de ella, con ese tono como si le hubiera arruinado el día. Ivonne no lo dijo con mala intención, solo está cansada del viaje. Por supuesto que la defendía, siempre lo hacía. Incluso cuando me hacía dormir en el sofá cama cada vez que los visitaba, para que el cuarto de visitas se mantuviera bonito por si llegaba alguien. Incluso cuando me daba la cena en platos desechables mientras los demás usaban su preciosa vajilla. Incluso cuando lanzaba comentarios sarcásticos sobre cómo hay quienes no saben ayudar en los eventos familiares. Yo sé perfectamente lo que quiso decir Ivonne. Lo dije tranquila, aunque por dentro me temblaba todo, y eso está bien. Esa clase de calma solo aparece cuando has guardado algo demasiado tiempo. Tú sí eres mi abuela de verdad, nana, no me importa lo que diga mamá. La voz de Lázaro casi me rompe, tan pura y llena de amor. Pero entonces vi a Ivonne poner los ojos en blanco, como si ni eso le importara. Lázaro, métete a lavarte las manos para cenar, y no vayas a ensuciar esa ropa en ese sillón viejo. El sillón viejo, el mismo en el que me tuve que quedar durante esos 3 días, mientras Ivonne y Benjamín se quedaban con el cuarto principal y Lázaro tenía el suyo. El colchón del sofá cama era duro e incómodo, pero no dije ni una palabra. Aprendí hace mucho que quejarse solo le daba más armas a Ivonne. Lázaro se arrastró hacia adentro y yo me quedé en el porche, mirando cómo el sol se escondía detrás de los cerros. La cabaña había sido idea mía y fue mi dinero el que la pagó, aunque todos asumían que Benjamín cubrió los gastos. Igual que creen que él me ha estado manteniendo desde que Néstor murió y me dejó sin nada. La ironía era demasiado buena. Podía oír la voz de Ivonne atravesar las paredes delgadas como papel, seguramente todavía quejándose de lo pesado que es tener familia. Me había aguantado versiones de esa cantaleta más veces de las que podía contar. Lo difícil que era lidiar con una suegra anciana. Cómo hay gente que nunca aprende a valerse por sí misma. Qué triste es cuando los familiares mayores se vuelven una carga para la casa de los hijos. Lo que Ivonne no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había llevado la cuenta de cada indirecta, cada desaire, cada momento calculado para hacerme saber mi lugar. No por rencor, exactamente, sino para confirmar lo que había sospechado desde hacía tiempo. Tenía que estar segura de en quién se había convertido mi hijo y qué tipo de personas estaban moldeando la idea de familia que tenía mi nieto. Llevaba 3 años con este experimento, y esta noche Ivonne me entregó la última pieza del rompecabezas con 8 simples palabras.
Mi celular vibró. Abelardo Ríos, mi abogado, puntual como siempre. Todo listo. ¿Estás preparada? Le contesté al instante. Mañana en la cena, que esté todo en su lugar. El plan que había venido armando por meses, al fin estaba sellado. Pero antes, tenía que sobrevivir una noche más fingiendo ser la carga indeseada en lo que se suponía era un paseo familiar. Escuchaba a Benjamín lavando platos detrás de la puerta mosquitera, mientras Ivonne se quejaba de tener que cocinar para tantos, como si alimentar a 4 personas fuera una proeza. Lázaro hablaba emocionado de algo que había visto en la tele, su vocecita llena de energía, completamente ajeno al resentimiento que vibraba bajo la superficie. Me levanté despacio, las rodillas tiesas de tanto rato sentada. 3 años fingiendo ser una viuda indefensa y necesitada me habían exigido más dotes de actuación de las que creía tener. Mañana, por fin, se bajaría el telón. «Tomasa, la cena». La voz de Ivonne me sacó de golpe de mis pensamientos, con ese filo que deja claro que ya vas tarde, aunque apenas te están llamando. Entré y ocupé mi lugar de siempre en la mesa apretujada. Había hecho espagueti. Sirvió platos rebosantes para ella y Benjamín, una porción chiquita para Lázaro, y a mí me tiró encima una cucharada pobretona. «Hay más si quieres». Su voz era melosa, pero las dos sabíamos lo que realmente quería decir. Total, la gente vieja no necesita comer tanto. Benjamín apenas levantó la vista, pegado al celular, seguramente revisando correos incluso en vacaciones. Ese hábito se lo había copiado a su padre, cuando el ambiente familiar se ponía incómodo, hacer como si nada. Néstor hacía lo mismo cada vez que su hermana llegaba con sus pullas sobre mis orígenes. Algunas cosas, entendí, se heredan. «Oye, nana», dijo Lázaro, girando el espagueti en el tenedor como si fuera un experimento. «Mamá dice que a lo mejor ya no vamos tanto a visitarte porque la gasolina está muy cara para ir hasta tu casa». Sentí a Benjamín congelarse junto a mí, al fin despegando los ojos de la pantalla. Las mejillas de Ivonne se tiñeron apenas de rojo, sorprendida de que su hijo dijera en voz alta lo que se suponía debía quedarse callado. «Bueno», dije yo, tranquila, pareja. «A veces las cosas cambian, mi amor. Las personas toman las decisiones que creen necesarias». Lo que no dije en voz alta fue que, después de mañana, las visitas ya no tendrían importancia. Todo estaba a punto de cambiar. La verdad por fin iba a ocupar el centro del escenario. La cena pasó casi en silencio, interrumpida de vez en cuando por Lázaro hablando de sus juguetes o preguntando cuándo íbamos a subir al lago. Le respondía, le sonreía con cada historia y guardaba cada segundo como si pudiera ser una de nuestras últimas comidas juntos en mucho tiempo. Mientras Ivonne vaciaba los platos en el fregadero, asegurándose de que el mío sonara más fuerte que los demás como si fuera una especie de declaración, me levanté y salí. El aire de la montaña ya estaba fresco, cargado de pino y ese olor húmedo que anuncia que va a llover. Mañana por la noche todo sería distinto. Se acabaría la farsa, y mi familia por fin iba a ver a quién habían estado subestimando durante estos 3 años. Pensé en los $50 millones reposando en cuentas cuidadosamente estructuradas, las propiedades, las acciones que seguían creciendo mientras yo me hacía pasar por una viuda acabada. El departamento donde vivía no era rentado, era mío por completo, pero les dejé creer que apenas me alcanzaba para sobrevivir cada mes. «Está carísimo», le dije a Benjamín durante una de sus llamadas, cada vez más breves y esporádicas. «Pero supongo que de alguna forma saldré adelante». Funcionó justo como lo planeé. Sus llamadas se hicieron más cortas y más distantes. Ivonne dejó de invitarme a las reuniones familiares, diciendo que no quería ponerme presión, esperando que llevara algo para las comidas compartidas. Las invitaciones para las fiestas se volvieron raras, y cuando llegaban, siempre incluían recordatorios sutiles de mantener los regalos sencillos y baratos. Yo representé bien mi papel, rotando los mismos 3 conjuntos, comprando marcas genéricas cuando sabían que vendrían, pidiendo disculpas por no poder darle un mejor regalo a Lázaro por su cumpleaños. Mientras tanto, mis cuentas de inversión seguían creciendo.
mi portafolio inmobiliario se expandía, y lo que más dolía no era su reacción ante mi falsa pobreza, sino lo rápido que la aceptaron. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie ofreció aliviar mis cargas económicas. Simplemente decidieron que la distancia y las expectativas bajas resolverían el inconveniente de tenerme cerca. Yvonne, sobre todo, abrazó mi nuevo estatus con un entusiasmo que rozaba la crueldad. Durante las visitas, solía comentar que algunas personas necesitaban aprender a administrar mejor su dinero. Sugería comprar en tiendas de segunda mano, como si fuera un consejo amable en lugar de desprecio disfrazado. Incluso se ofreció a enseñarme a recortar cupones con más eficacia, sin darse cuenta de que yo ya dominaba eso mucho antes de que ella naciera. Pero lo peor fue cómo saboteó mi relación con Lázaro. Lenta, deliberadamente, le enseñó a mi nieto que yo valía menos que otros familiares, que mi compañía se toleraba en lugar de disfrutarse, y que el amor y el respeto se ganaban a base de apoyo económico. «Nana no puede ir a tu obra de teatro, mi amor», la oí decirle una vez a Lázaro. No le alcanzó para la gasolina y no quiso pasar la pena de pedir ayuda. Yo perfectamente pude haber volado para ir a su obra y pagarme un hotel después, pero no lo hice. Me quedé en casa viendo cómo mi nieto aprendía que el dinero decide quién está presente para uno. El verdadero talento de Yvonne estaba en cómo disfrazaba su exclusión como si fuera cuidado. Lo hacía sonar como si me estuviera protegiendo de la vergüenza, de la culpa, del esfuerzo de fingir que podía seguirle el ritmo a su mundo. En realidad, me estaba apartando poco a poco de la vida de Lázaro mientras seguía pareciendo generosa ante quien estuviera mirando. Benjamín, por su parte, simplemente lo permitió. Cuando intenté mencionar lo distante que se había vuelto Lázaro en nuestra última llamada, él lo minimizó. «Está ocupado con la escuela y sus amigos, mamá. A esa edad, los niños no quieren pasar tiempo con los abuelos. Es normal. Normal. Como si ver cómo se deshace una relación fuera parte natural de crecer, y no algo que estaban manejando cuidadosamente. Pero yo puse atención. Vi quiénes eran cuando creían que yo no contaba. Anoté cada comentario frío, cada momento ignorado, cada vez que eligieron lo fácil en lugar de lo amable. Y ayer, Yvonne me dio la última prueba que necesitaba. Le dijo a Lázaro: «Ella no es tu verdadera abuela». Eso no solo fue una falta de respeto, fue un golpe directo a mi lugar en su vida. Y ahora, acostada en este sillón duro mientras ellos dormían tranquilos en camas calientes, sentí algo que no había sentido en 3 años. Anticipación. Esta noche, en la cena, se acabaría la farsa. No más sonrisas, no más fingir. La verdad iba a caer con fuerza. Agarré mi celular y abrí mis aplicaciones de inversión, revisando los números. 52 millones ahora, gracias a unas jugadas inteligentes en energía renovable. Más que suficiente para asegurar el futuro de Lázaro sin depender de lo poco que sus padres pudieran planear. Más que suficiente para rehacer esta familia desde cero. En la cocina, escuché a Yvonne empezar el café, probablemente preguntándose por qué la señora no se había levantado del sillón para hacerse útil. ¡Qué chistoso! En menos de un día, ella sería la que se estaría preguntando cuál era realmente su lugar en esta familia. Ese pensamiento me hizo sonreír mientras me obligaba a incorporarme, lista para aguantar un último día siendo tratada como una reliquia gastada que en realidad nunca fui. La mañana se desenvolvió como siempre en estos viajes familiares. Benjamín enterrado en sus correos, fingiendo que descansaba. Yvonne tardando una eternidad en alistarse para caminar 1 kilómetro. Lázaro brincando entre la inquietud y el aburrimiento. Yo hice lo de siempre, me ofrecí a recoger, pedí disculpas por moverme lento, pero algo en mí había cambiado y vi cómo Yvonne lo notó. ¿Estás muy activa hoy?, me preguntó, observando cómo me movía entre los trastes más rápido de lo que estaba acostumbrada a ver. Su voz tenía ese tono que usaba cuando algo no encajaba con cómo pensaba que debían ser las cosas. Le dije con honestidad que había dormido mejor de lo que esperaba. Ese colchón horrible me había parecido un lujo comparado con el peso que había estado cargando los últimos 3 años. Esa mañana había una ligereza en mí, sabiendo que esta noche pondría fin a toda la actuación. Cuando por fin salimos a caminar alrededor del lago, me mantuve al paso sin dificultad, sorprendiendo a todos.
Durante 3 años había estado interpretando el papel de una mujer cansada, desvaneciéndose, que necesitaba pausas constantes y ayuda extra. Pero hoy me movía como alguien que había estado cuidándose en silencio, guardando fuerzas para un momento como este. «Nana, estás caminando bien rápido», dijo Lázaro, con sus piernitas apuradas para seguir mi nuevo paso. «Hoy me siento bien, mi amor», le respondí, dándole un apretón suave en la mano. A veces uno se sorprende de lo que es capaz, ¿verdad? Él me miró de reojo, con una chispa de confusión en la cara. «Mamá, ¿estás segura que estás bien? Estás diferente. Si tan solo supiera cuán diferente estaba, a punto de volverse todo. El lago se veía espectacular, rodeado de pinos altos y atrapando la luz de la mañana como si estuviera salpicado de diamantes. Lázaro se puso a buscar piedritas chidas en cuanto llegamos, mientras Benjamín e Ivonne sacaban una comida entera como si pensaran quedarse todo el día. Habían traído una hielera llena, sillas plegables, hasta una bocinita para poner música. A mí me pasaron una botella de agua y una barra de granola, como si naturalmente necesitara menos que los demás. Me sorprendí observándolos con ojos nuevos, como si estuviera estudiando a un grupo extraño que en realidad nunca había visto. Benjamín se sentó en su silla elegante, alternando entre su celular y lanzándome miradas preocupadas. Sacó la altura de su padre y mi quijada terca, pero en algún punto del camino perdió ese corazón suave que solía tener de niño. ¿Cuándo se le hizo tan fácil ignorar las necesidades de su propia madre? ¿En qué momento la familia empezó a medirse en dinero y conveniencia? Ivonne no había cambiado en lo más mínimo. Yo simplemente había tenido demasiadas ganas de creer que era diferente. Estaba recostada como reina, diciéndole a Lázaro que no se acercara al agua sin moverse ni tantito para vigilarlo. Cada tantos minutos se tomaba otra selfie, cuidando que el fondo saliera perfecto, dejándome fuera de cada toma. «Lázaro, ven a tomarte una foto con mami y papi», dijo, dándose golpecitos en las piernas con las uñas perfectamente pintadas. Mientras posaban para su pequeño momento de revista, me cayó el 20 de que nunca, ni una sola vez, había salido en ninguna de sus fotos de vacaciones. Durante 3 años, fui el fantasma al borde del encuadre, presente pero invisible. Años después, cuando vieran esos álbumes, nadie sabría que yo estuve allí. El pensamiento debería haber dolido, pero por dentro me dio risa. Para mañana estarían desesperados por demostrar cuánto siempre me habían querido cerca. «Nana, ¿quieres ver mi colección de piedras?» Lázaro se había escapado de la sesión de fotos y volvió conmigo, con sus manitas llenas de piedras lisas. «Están hermosas», le dije, volteando cada una con verdadero interés. «Tienes muy buen ojo para encontrar piedras». Se iluminó con eso, acomodándose a mi lado en el tronco viejo que preferí en vez de una de sus sillas lujosas. Durante la siguiente hora, construimos castillos de piedras e inventamos historias sobre los peces que nadaban en el agua clara. Esto era lo que más había extrañado en los años que Ivonne me fue alejando sin decir nada. No los eventos grandes ni las cenas navideñas, sino estos momentos chiquitos con mi nieto. Estos eran los recuerdos que debimos haber estado creando desde siempre. «A Lázaro le encantas», dijo Benjamín, finalmente guardando el celular y prestándonos atención de verdad. «No es solo que le toque estar contigo, de verdad quiere estar contigo». «Nos entendemos», le dije, mientras ayudaba a Lázaro a equilibrar una piedra terca encima de nuestro castillo de arena. «Qué tierno», intervino Ivonne, aunque su tono dejaba claro que no le parecía tanto. «Solo espero que no se encariñe demasiado. Los niños deben entender que la gente no siempre se puede quedar». El comentario cayó como plomo, especialmente con Lázaro sentado justo al lado. Se me tensó la mandíbula. Ya estaba haciéndome espacio para desaparecer, sembrando semillas para el día en que yo fuera borrada. La familia debería ser algo en lo que uno pueda confiar, dije en voz baja, mirándola directo a los ojos. Algo en la forma en que lo dije la hizo enderezarse. «Pues sí, claro, pero con medida. La gente tiene que ser realista con lo que los demás pueden dar». «Por supuesto», asentí, con una sonrisa que la incomodó.
La gente definitivamente debe ser realista con eso. El tema cambió, pero la noté observándome el resto de la tarde, más alerta ahora. Podía sentir que algo era distinto, aunque no supiera qué exactamente. Cuando empezamos a juntar nuestras cosas para regresar a la cabaña, hice mi jugada. He estado pensando, dije, colgándome la mochila al hombro con una chispa en la voz que los descolocó. Deberíamos hacer una cena familiar de verdad esta noche, algo especial. Mamá, ya habíamos dicho que íbamos a pedir pizza, me recordó Benjamín, agotado por la caminata corta. Es más fácil. Sí, ya sé, respondí sonriendo, pero de verdad quiero cocinar para todos. Es lo menos que puedo hacer. Han sido tan flexibles, dejándome venir en este viaje. Yvonne entrecerró los ojos. Estaba acostumbrada a oírme sonar agradecida, pero ahora había algo más debajo, algo que empujaba de vuelta. No tienes que complicarte tanto, dijo despacio. La cocina de la cabaña no está hecha para cosas elaboradas. Me las voy a arreglar, le dije. Soy más capaz de lo que la gente cree. Esa noche me paré en esa cocinita apretada, preparando lo que sería nuestra última cena, como una familia que todavía fingía estar completa. Sentía una mezcla extraña de duelo y alivio. Estaba a punto de romper la bonita mentira que se habían construido, pero también iba a liberarnos a todos de ella. «Huele rico aquí», dijo Benjamín al entrar, mientras yo daba los últimos toques a la comida, una que costó mucho más de lo que se imaginarían. Había hecho un viaje aparte más temprano. Bajé al pueblo y gasté lo que realmente se necesitaba. Hoy no iba a escatimar. Encontré unos buenos cortes en oferta. Mentí sin esfuerzo. Pensé que merecíamos algo bueno para nuestra última noche juntos. ¿Última noche?, preguntó Yvonne desde el marco de la puerta, aguda, pendiente. «De las vacaciones», respondí. Las dos sabíamos que no era eso lo que quería decir. Cuando los llamé a cenar, 3 años de observar, esperar y quedarme callada, finalmente se acomodaron. Esa noche era el giro. La actuación se había acabado, la verdad estaba lista, y estaban a punto de descubrir exactamente a quién habían estado ignorando todo este tiempo. Le di una última mirada a la cabaña, guardando la imagen antes de que todo cambiara. Por la mañana, entenderían qué tan equivocados habían estado sobre el control, el dinero y lo que de verdad significa la lealtad en una familia. La mesa estaba puesta, la comida servida, y Abelardo Ríos ya tenía listos todos los documentos que iban a reescribir el futuro de nuestra familia. Cuando le dije a Lázaro que fuera a lavarse las manos, sonreí. Esta vez de verdad. La conversación real estaba por comenzar. Había hecho una cena digna de una cocina de restaurante caro. Cortes ribeye, verduras rostizadas con hierbas que yo misma cultivé antes de mudarme a ese departamento destartalado, y un postre de chocolate que seguramente costó más de lo que Yvonne gasta en despensa en toda una semana. Observé sus caras al dar el primer bocado, captando ese destello de sorpresa y confusión que reemplazó la aprobación educada que solían darme por mi cocina simple. «Está increíble, mamá», dijo Benjamín, cortando su carne como si lo dijera en serio. «¿Cuándo aprendiste a cocinar así?» «Siempre he cocinado así», le dije, siendo sincera. Solo que nunca lo notaron. Lázaro devoraba su plato de niño, diciendo entre dientes que era la mejor cena que había tenido en su vida. Yvonne fue más lenta, su rostro cambiando mientras saboreaba y comprendía claramente el precio detrás. «¿De dónde sacaste estos cortes?», preguntó, con un tono ligero, pero su mirada no se movía. «Debieron haber costado caro». «Los encontré en oferta», dije, repitiendo la mentira como si nada, sosteniéndole la mirada sin parpadear. «A veces tienes suerte». «Suerte», repitió ella, sin creer ni una palabra. «Claro». Dejé el tenedor y alcancé el vino que había destapado antes. Otro detalle que no se le escapó. No era el vino barato en caja que suelo llevar a estas reuniones. «La verdad», dije, sintiendo cómo todo a nuestro alrededor tomaba forma. «Creo que ya es hora de tener una conversación real sobre la suerte, el dinero y la honestidad». Benjamín se quedó congelado con el tenedor a medio camino, los ojos entrecerrados. Por el tono de mi voz,
Supo que esto no era la típica charla familiar. Yvonne apretó la copa de vino con más fuerza, sus instintos lanzando señales que aún no entendía del todo. ¿Qué quieres decir, Nana?, preguntó Lázaro, con los ojos bien abiertos y jugo de carne en la barbilla. Quiero decir, mi amor, que a veces los adultos no se dicen toda la verdad y eso termina causando problemas. Mamá, dijo Benjamín, ahora lento y con cuidado, dejando los cubiertos. ¿Qué estás tratando de decir? Tomé un trago largo de vino, dejé que el sabor se quedara conmigo, dejé que el momento respirara. Llevaba 3 años esperando esto. Lo que estoy diciendo es que todos han estado muy equivocados sobre cómo entendieron mi situación. ¿Tu situación? La voz de Yvonne subió de tono, como siempre que algo amenazaba el pequeño mundo que ella mantenía bajo cristal. Me refiero a mi situación financiera. La miré directo. No pude evitar notar cómo se le iba el color del rostro. Cuando Néstor falleció, todos ustedes se apresuraron a sacar conclusiones sobre lo que me dejó, sobre con qué contaba para vivir, sobre qué tipo de vida me iba a tocar. Benjamín me observaba ahora, sin siquiera tocar su plato. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que tu padre y yo fuimos muchísimo más inteligentes con el dinero de lo que ustedes jamás nos dieron crédito». Saqué mi tablet del bolso y toqué la página de resumen de mi portafolio. Muchísimo más. El número en la pantalla le pegó tan duro a Benjamín que se le cayó la quijada. 52,3 convertidos en $47,891. Eso no puede ser. La voz de Yvonne era apenas un susurro mientras se inclinaba, mirando la pantalla como si le estuviera jugando una trampa. Todo es real, les dije. Las inversiones, las propiedades, los fideicomisos, todo. Lo único falso fue el numerito que me he estado aventando los últimos 3 años, fingiendo que estoy en la ruina. Benjamín empujó la silla hacia atrás, las patas chillando contra el suelo. ¿Fingiendo? Mamá, ¿qué demonios está pasando? Los estaba poniendo a prueba. Mantuve la voz pareja, aunque el corazón me latía con fuerza. 3 años observando cómo me tratarían creyendo que no me quedaba nada más que necesidad. El silencio que siguió pareció eterno. Se oía fuerte la respiración de Lázaro, el tic-tac del reloj de pared, el viento afuera rozando los pinos. Adentro, los 3 se quedaron ahí, digiriendo el derrumbe de lo que creían saber sobre mí, sobre ellos mismos. Yvonne fue la primera en quebrarse. «Estás mintiendo». Su voz subió teñida de miedo. «Esto es una broma enferma». «No es broma», dije, deslizando en la tablet para mostrar el resto. Propiedades, acciones, bonos municipales. Aunque sí es curioso oírte usar palabras como crueldad. Pero el departamento, tartamudeó Benjamín. El estrés, los problemas de dinero, la forma en que tú... ¿La forma en que qué? Lo interrumpí. ¿La forma en que los dejé tratarme como un estorbo? ¿La forma en que permití que me dejaran fuera de cumpleaños y fiestas porque supuestamente no podía cooperar? ¿La forma en que me quedé callada mientras Yvonne le decía a mi nieto que ya no era realmente parte de esta familia? El rostro de Benjamín se puso pálido. Miró a su esposa, que seguía paralizada, clavando la vista en los números como si pudiera hacerlos desaparecer. «Nos estabas poniendo a prueba», dijo. No fue una pregunta. La verdad por fin había caído. Durante 3 años nos pusiste a prueba. Y la cagaste, dije con frialdad, por completo. Yvonne se puso de pie de un salto, tirando su silla con un golpe seco. Esto es una locura. No puedes mentirle a tu familia durante 3 años y luego hacernos quedar como los malos. Ah, ¿no? Respondí, sin moverme de mi asiento mientras ella me miraba desde arriba. Porque desde donde estoy sentada, lo único que hice fue darte espacio para que mostraras quién eres de verdad cuando pensaste que no había nada que ganar. «Cuidamos de ti», gritó, perdiendo totalmente el control. «Te llevamos de viaje, te llamamos, fuimos a visitarte, me hiciste a un lado, corregí, firme y clara. Me trataban como una obligación que no podían evitar.
Se aseguraron de que me perdiera lo importante mientras se daban palmaditas en la espalda por aparecerse de vez en cuando. Lázaro no dejaba de mirar entre los adultos, con su carita cada vez más confundida. ¿Por qué todos están gritando? Nana, ¿por qué mamá está tan enojada? Extendí la mano y tomé la suya. A veces los adultos discuten por cosas serias, mi amor. Pero no te preocupes, todo va a estar bien. No, no va a estar bien, soltó Yvonne con la voz quebrada. Nos mentiste, nos usaste. Te observé, dije, con la voz volviéndose helada. Y lo que vi fue que en cuanto pensaste que yo estaba quebrada y desesperada, no se alejaron lo suficientemente rápido. Me hicieron sentir como una carga, me sacaron de las decisiones. Y lo peor de todo, empezaron a enseñarle a Lázaro que el amor depende de lo que uno puede ofrecer. Benjamín por fin habló. Mamá, si tan solo nos hubieras dicho... ¿Decirles qué? Lo interrumpí. Que tenía dinero. ¿Y entonces qué? ¿De pronto iban a recordar cómo ser decentes conmigo? ¿De pronto sentirían amor otra vez? ¿Iban a dejar de permitir que tu esposa envenene a mi nieto en mi contra? Esa palabra, envenenar, cayó como una bofetada. Yvonne dio un paso atrás, buscando la pared con la mano. Eso no, yo nunca, empezó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sabía que no había nada que decir. Ayer, seguí, le dijiste a Lázaro que yo no era su verdadera abuela. Ahí supe. No solo tratan a las personas según lo que pueden darles, rompen relaciones que no les convienen. La respiración de Yvonne se aceleraba. El color se le iba del rostro y regresaba una y otra vez, mientras el peso de todo la aplastaba. Creo que voy a vomitar. Y entonces, como si el universo subrayara todo lo que acababa de decir, hizo lo último que esperaba, algo que nunca olvidaría. Se desmayó. Yvonne cayó al suelo como si le hubieran cortado los hilos, su cuerpo golpeando la madera con un sonido seco que llenó el cuarto. Benjamín corrió hacia ella. Se arrodilló a su lado. Lázaro se quedó congelado, mirando. Mamá, Yvonne, ¿me escuchas? Yo seguí sentada a la mesa, terminando mi copa de vino con calma, mientras mi nuera yacía inconsciente en el piso. Después de 3 años de planear en silencio su caída, ver cómo todo se le venía abajo no me dio nada más que satisfacción. ¿Está bien?, preguntó Lázaro, con voz bajita e insegura. ¿Va a estar bien?, le dije, aunque la verdad no me importaba mucho de una forma u otra. A veces a la gente simplemente le cae el 20 de golpe, cuando se dan cuenta de lo mal que la han cagado. Benjamín me miró desde donde estaba arrodillado junto a Yvonne, con la cara hecha un desastre de sorpresa, enojo y tal vez el principio de entender. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Sonreí. Tomé otro trago lento de vino. ¿Ahora? Ahora por fin hablamos de lo que sigue, claro, cuando despierte tu esposa. La prueba había terminado, los resultados eran innegables, y la verdadera conversación sobre el futuro de esta familia apenas iba a comenzar. 10 minutos después, Yvonne volvió en sí, parpadeando al ver a Benjamín encima de ella con una toalla fría y a Lázaro asomado por encima de su hombro, preocupado. Yo ya me había ido a la sala, dándoles espacio, tranquila, con el control todavía en las manos. ¿Qué pasó?, murmuró, intentando incorporarse hasta que el recuerdo le pegó como un camión. Sus ojos se clavaron en los míos desde el otro lado del cuarto, y vi cómo se le iba la última chispa de esperanza cuando entendió que no había sido una pesadilla. «Te desmayaste», dijo Benjamín con suavidad, ayudándola a sentarse junto a las alacenas. «Cuando mamá nos enseñó, cuando nos dijo lo del dinero», dijo Yvonne, con la voz plana, vacía, «en verdad tiene $50 millones. 52, corregí desde el sillón. Según el cierre del mercado esta mañana. La cifra exacta le cayó como otro golpe al estómago. No era una herencia vaga ni bienes congelados. Era efectivo, disponible, real, poderoso, y lo había tenido todo este tiempo mientras ellos me trataban como una carga con la que estaban atorados. Benjamín ayudó a Yvonne a ponerse de pie y la sentó en una silla de la mesa de la cocina. Lázaro había regresado a sus carritos,
percibiendo la tensión pero demasiado chico para entenderla. Verlo jugar en silencio mientras el piso se abría bajo su familia me hizo arder el pecho con una rabia feroz, protectora. «Necesito entender», dijo Benjamín, sentándose frente a su esposa sin quitarme los ojos de encima. «Has tenido ese dinero por 3 años. Nos viste pelear una y otra vez sobre cómo cuidarte, si incluirte en las fiestas, si...» Se detuvo, dándose cuenta de lo hondo que iba la mentira. «Nos dejaste creer que estabas en la ruina». «Los dejé ser ustedes mismos», respondí firme. «Yo no los obligué a tratarme así, Benjamín. Solo les di la oportunidad de mostrar quiénes eran de verdad cuando creyeron que no iba a haber consecuencias». Las manos de Yvonne temblaban mientras alcanzaba su vaso de agua. «¿Pero por qué? ¿Por qué nos harías esto?». Sonaba tan genuinamente confundida que casi me tocó algo por dentro, casi. «Porque tenía que saber», dije, sin rodeos. Después de que Néstor murió, me di cuenta de que ya no conocía a mi propia familia. Necesitaba saber en qué se habían convertido, a quién decidiste casarte y, sobre todo, qué tipo de personas van a influir en cómo mi nieto crece entendiendo lo que es la lealtad familiar. «Así que nos ocultaste la verdad por 3 años», dijo Benjamín con la voz tensa, contenida. «Nos manipulaste, nos pusiste trampas y esperaste a que falláramos». «Los observé», contesté, fría. «Cada movimiento que hicieron, cada decisión, cada forma en que me trataron, todo eso fue decisión suya. Yo simplemente no me molesté en corregir lo que ustedes asumieron sobre mi dinero». Yvonne se inclinó de pronto, con los ojos afilados y calculadores. «Pero ahora que sabemos la verdad, todo puede cambiar. Podemos empezar de cero. Podemos...» «No», interrumpí. «No podemos empezar de nuevo. No puedes dejar de ver quién eres en realidad. Y yo no puedo fingir que no aprendí lo que aprendí sobre ustedes dos». La forma en que lo dije pareció sacarle hasta el último color del rostro. «¿Qué se supone que significa eso?». Metí la mano en mi bolso, saqué un sobre manila grueso y lo coloqué sobre la mesa de centro, justo donde todos podían verlo. «Significa que ya tomé decisiones sobre lo que viene, sobre mi testamento, mis bienes y dónde me paro con esta familia». Benjamín tragó saliva con fuerza. Su garganta se movió visiblemente. «Mamá, sea lo que sea que estás pensando». «No estoy pensando, Benjamín. Ya lo hice». Abrí el sobre y saqué el primer documento, un nuevo testamento que mi abogado redactó exactamente como yo lo quise. «Mi patrimonio irá a un fideicomiso para Lázaro hasta que cumpla 25 años. Los fideicomisarios no serán de la familia, serán mi abogado y una firma financiera profesional». Yvonne soltó un sonido como si se le escapara el aire a una llanta. «¿Nos vas a cortar por completo? Estoy asegurando que Lázaro tenga lo que necesita para construir su futuro. Que sus padres sepan administrar o madurar ya no importa». Saqué el segundo documento. «Dicho eso, hay condiciones». «¿Condiciones?», preguntó Benjamín con la voz tensa. «El fideicomiso solo se mantiene si Lázaro mantiene una relación real y directa conmigo, una que no esté filtrada por ustedes dos. Si alguno de ustedes intenta ponerlo en mi contra, impedirle que me vea o dañar nuestro vínculo de cualquier manera, el dinero se va a una fundación». La sala se quedó tan en silencio que pude oír los carritos de juguete de Lázaro rodando por el piso de madera en la otra habitación. «No puedes hacer eso», susurró Yvonne, aunque su tono dejaba claro que sabía perfectamente que sí podía. «Puedo, y ya lo hice», le dije. «Además de eso, hay un fondo separado solo para la educación, salud y necesidades generales de Lázaro. Será manejado aparte. Ustedes no podrán tocarlo, pero tampoco tendrán que pagar las cosas grandes de su propio bolsillo». Benjamín miraba los documentos como si estuvieran en otro idioma. «¿O sea que básicamente nos estás pagando para que te dejemos estar en la vida de Lázaro?». «Estoy protegiéndome a mí y a mi nieto de lo que ustedes ya demostraron que son capaces de hacer, cortar a la familia cuando les conviene», lo corregí, con dureza. «Han pasado los últimos 3 años sacándome del mundo de Lázaro, pedazo por pedazo».
ahora les tocan 17 años más, asegurándose de que eso no vuelva a pasar. La respiración de Yvonne se estaba volviendo inestable otra vez, y por un segundo pensé que realmente podría desmayarse por segunda vez en un solo día. Esto es chantaje. No, esto es lo que pasa cuando las acciones por fin tienen consecuencias. Durante 3 años asumieron que yo no tenía voz, ni respaldo, ni salida. Se equivocaron en todo. Saqué el tercer documento, el que sabía que le dolería más a Benjamín. Él preguntó por él, aunque su voz dejaba claro que en el fondo no quería saber la respuesta. Me voy a mudar. Ese departamento en el que he estado siempre fue mío, pero nunca fue pensado como algo permanente. Compré una casa, a unas 2 horas de aquí, lo suficientemente cerca para que Lázaro me visite seguido, pero lo suficientemente lejos para que yo pueda volver a respirar. ¿2 horas? La voz de Benjamín se quebró un poco. Mamá, eso es lo bastante lejos como para que verte ya no sea algo que pase por costumbre. Exacto, no más cenas donde me siento como una extraña. No más viajes familiares donde termino en un sofá cama y encima se espera que sonría por eso. Si quieres tener una relación conmigo, vas a tener que presentarte para ello. Yvonne por fin habló, pero sonaba distante, como si aún estuviera intentando alcanzar lo que estaba ocurriendo. ¿Y si no estamos de acuerdo con lo que estás pidiendo? Le sonreí, pero no había nada cálido en esa sonrisa. Entonces Lázaro lo recibe todo cuando cumpla 25 años, pero ustedes pasarán los próximos 20 sabiendo que la forma en que trataron a su abuela le costó a su familia $52 millones. Eso sí les pegó fuerte. Se les notó en la cara el pánico, las cuentas, la búsqueda desesperada de algún ángulo que pudiera arreglar esto. Dijiste que querías proteger a Lázaro de aprender que el amor tiene condiciones, dijo Benjamín, tratando de encontrar algo. ¿Pero no es exactamente eso lo que le estás mostrando? ¿Que tu amor viene con condiciones? No, respondí, firme. Mi dinero sí. Mi amor por Lázaro nunca cambió, ni siquiera con todos sus intentos de destruir ese lazo, pero seguir financiando a personas que han dejado claro que no les importo, eso se acaba aquí. Me levanté, me alisé el vestido y me preparé para cerrar esto con firmeza. Tienen una decisión, pueden aceptar esta oferta y empezar de nuevo con algo de respeto real entre nosotros. O pueden irse y ser ustedes quienes le expliquen a Lázaro algún día por qué su fondo para la universidad terminó yéndose a una organización benéfica en lugar de a él. Yvonne ya estaba llorando, de verdad. Lágrimas cayéndole por el rostro al darse cuenta de lo que realmente había hecho. No lo sabíamos, sollozaba. Si hubieran sabido lo del dinero, dije, me habrían tratado bien, pero solo porque les convenía, no porque yo fuera su familia. Eso no es amor, Yvonne. Eso es jugar el juego. Benjamín estaba con la cabeza entre las manos, por fin viéndolo claro, 3 años haciéndome a un lado, viendo cómo su esposa me sacaba de los momentos familiares, tratándome como una carga en lugar de como una persona. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó al fin, su voz baja y ahogada detrás de las manos. Quiero que elijan quiénes son en realidad, dije sin rodeos. Pueden ser el tipo de personas que aman a la familia sin importar cuánto dinero tenga, o el tipo que solo aparece cuando hay algo que ganar. Pero no pueden ser las dos cosas, y no pueden actuar como si los últimos 3 años no hubieran pasado. Me acerqué a la ventana y miré hacia el lago, donde hacía apenas unas horas Lázaro y yo habíamos estado apilando piedras, construyendo castillos. Mañana empacaríamos y conduciríamos en autos separados, regresando a vidas separadas. Ellos volverían a su rutina de siempre, sabiendo muy bien que todo había cambiado. Yo empezaría desde cero, construyendo una nueva versión de mi vida. Tienen hasta esta noche para pensarlo, dije, aún de espaldas, mirando el vidrio. Por la mañana, me dicen qué decidieron. Detrás de mí, escuché el llanto suave de Yvonne y a Benjamín susurrando para calmarla, pero no sentí nada por su tristeza. Ellos construyeron este desastre, pedazo por pedazo,
con sus decisiones, sus cegueras, su crueldad callada y ensayada. Ahora les tocaba quedarse ahí. Me desperté al día siguiente con voces urgentes y en susurros filtrándose a través de las paredes delgadas desde el cuarto de Yvonne y Benjamín. No habían dormido mucho. Por lo poco que alcanzaba a oír, seguían dándole vueltas, buscando alguna laguna, alguna manera de recuperar el control. Pero no había ninguna. Lázaro ya estaba despierto, sentado en la mesita de la cocina, balanceando las piernas mientras comía cereal y tarareaba una canción para sí mismo. Cuando entré desde el sillón hundido en el que había dormido, él levantó la vista y sonrió, con los ojos claros y tranquilos. «Buenos días, Nana. ¿Hoy sí nos vamos a casa?» «Sí, mi amor», dije, pasando la mano por su cabello mientras iba a preparar el café. «¿Estás emocionado de volver a ver tu cuarto?» «Supongo, pero me gustó construir castillos de piedra contigo ayer. ¿Podemos hacerlo otra vez algún día?» Ese pedido tan sencillo me apretó algo en el pecho. «Eso espero, Lázaro. De verdad lo espero». Benjamín apareció en el marco de la puerta en ese momento, con la pinta de que la noche le había cobrado factura. El pelo alborotado, los ojos inyectados en sangre, y cada movimiento suyo parecía costarle trabajo. «Mamá», dijo en voz baja, «¿podemos hablar?» Miré a Lázaro, aún concentrado en su cereal, ajeno a toda la tensión flotando a su alrededor, y asentí. Salimos al porche. El aire era fresco y cortante, de ese modo limpio que tienen las montañas, y el lago estaba ahí, quieto y firme, como si nada de lo que pasara aquí le importara. «Estamos listos para aceptar tus condiciones», dijo Benjamín, sin rodeos, con la voz gastada y áspera. Lo observé con atención, intentando descifrar si hablaba con claridad o solo por desesperación. «¿Todas?» «Todas». Se pasó ambas manos por la cara. A Yvonne no le encanta, pero entiende que ya no tenemos salida. «Esto no se trata de elegir lo que nos conviene, Benjamín», dije, manteniendo el tono parejo. «Se trata de quiénes somos. Si estás de acuerdo solo porque sientes que no tienes escapatoria, entonces entre nosotros no hay nada verdadero». No respondió de inmediato, solo se quedó mirando el agua como si buscara encontrar algo allá afuera. Cuando por fin habló, su voz apenas se oía. «Te fallé, ¿verdad? Como hijo, de verdad te fallé». Las palabras me golpearon más de lo que pensé. Había esperado 3 años para escucharlas, pero ahora que estaban aquí, lo único que sentía era el dolor de lo que habíamos perdido y el hueco donde antes había un lazo. «Te fallaste a ti mismo», dije en voz baja. «Te convertiste en alguien que no reconocía, alguien que vio cómo su esposa me iba sacando poco a poco de la familia y no dijo nada. Alguien que se quedó callado mientras su propio hijo aprendía que el cariño se tenía que ganar». Las lágrimas le corrían por la cara, y por un momento solo vi al niño que lloraba si pisaba un insecto en el jardín. Él había tenido esa ternura antes de que se le enterrara bajo años del control de Yvonne y sus propias decisiones. «¿Puedes perdonarme?», preguntó, con una voz rota y sincera. «Puedo trabajar en perdonarte», respondí con cuidado. «Pero perdonar no borra todo. Estos 3 años siguen siendo reales, Benjamín. La forma en que me trataste, la forma en que permitiste que me trataran, el daño que causó entre Lázaro y yo, todo eso está ahí». Él asintió, sintiendo el peso. «¿Y ahora qué hacemos? Ahora me demuestras que hablas en serio, no con algún acto grandioso ni disculpas teatrales. Me lo demuestras con tus actos, constantes, respetuosos, con el tiempo. Me recuerdas que soy tu madre, no un pendiente más en tu lista». «¿Y Yvonne?». Miré a través de la puerta mosquitera. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con los ojos hinchados, sosteniendo su café como si fuera lo único que la mantenía de pie. Miraba al vacío, tratando de entender un mundo en el que ya no tenía control sobre cada parte de la familia. «Yvonne va a tener que decidir quién quiere ser», dije. «Puede empezar a tratarme con respeto o puede seguir viéndome como el problema en su pequeño mundo perfecto, pero no puede hacer las dos cosas.
y lo que elija va a decidir cuánto acceso tiene al dinero que va a marcar el futuro de Lázaro. Benjamín se estremeció al ver qué tan claro dejé lo que estaba en juego. Tiene miedo. Debería tenerlo, dije, sin consolarlo. Se pasó 3 años intentando borrarme de la vida de Lázaro y tratándome como si yo trabajara para ella. Tener miedo es lo que pasa cuando por fin te das cuenta de que hay consecuencias. Nos quedamos un momento ahí, mirando a Lázaro por la ventana mientras terminaba su cereal y se acercaba al baúl de juguetes. Su pequeño mundo seguía intacto ante todo esto, y eso lo hacía aún más difícil de mirar. «Quiero que conozca a su abuela», dijo Benjamín de la nada. «A la verdadera, no a la versión que Yvonne le ha estado contando». «Entonces vas a tener que hacer el esfuerzo para que eso pase», le dije. «Se acabó eso de quedarte callado cuando Yvonne se lanza contra mí. Se acabó dejar que me excluya de los planes familiares, o que actúe como si incluirme fuera un favor y no una responsabilidad compartida». «Ya entendí, eso espero», le dije, y lo decía en serio, «porque esta es tu última oportunidad, Benjamín. No voy a perder otros 3 años fingiendo que no duele que me traten como una invitada en mi propia familia». 6 meses después, estaba en el solario de mi nueva casa, viendo a Lázaro ayudarme a cuidar el huerto de hierbas que habíamos plantado juntos. El viaje de 2 horas resultó ser justo la distancia necesaria para que las visitas fueran una decisión consciente, no una obligación, y eso lo cambió todo. Benjamín venía cada 15 días, a veces con Yvonne, a veces solo cuando ella tenía demasiado encima. Me imaginaba que esas visitas en solitario eran su manera de arreglar las cosas sin tener que lidiar con la hostilidad de ella, y lo respetaba. Ver a Yvonne adaptarse a la nueva realidad fue duro, pero tenía que pasar. Pasó por varias etapas: silencios cargados, sonrisas fingidas, ausencias planeadas, hasta que terminó en una especie de cortesía cuidadosa que se mantenía firme aunque no fuera exactamente cálida. «Nunca le voy a caer bien», le dije a Benjamín una noche. «Probablemente no», respondió, sin rodeos, «pero está aprendiendo a respetarte y tal vez con eso sea suficiente». Decidí que sí. No necesitaba vínculos fingidos ni sonrisas forzadas. Necesitaba que me vieran por lo que soy en esta familia, la abuela de Lázaro, la madre de Benjamín, y que me trataran como tal. Yvonne no tenía que quererme para hacerlo, y yo no tenía que confiar en ella para aceptarlo. La verdadera ganancia era Lázaro. Sin el sabotaje silencioso de su madre, nuestro lazo se volvió algo real, algo mejor de lo que me había permitido esperar. Cada 2 fines de semana, él venía a mi casa, me ayudaba a cocinar recetas antiguas, a cavar en el jardín, a empaparse de historias sobre su abuelo y sobre partes de nuestra familia que a Yvonne nunca le interesó preguntar. «Nana», dijo mientras movía con cuidado una planta de albahaca a tierra fresca. «Mamá dice que eres muy rica, ¿es cierto?» Sonreí. Siempre iba directo al grano. «Sí, cariño. ¿Eso cambia algo entre nosotros?» Lo pensó en serio, como siempre hacía con las preguntas que importaban. «No lo creo. Sigues siendo la que construye castillos de piedras y hace los mejores hotcakes. El dinero no cambia eso, ¿verdad?» «Verdad», le dije. El corazón me dolía de la mejor manera por este niño tan agudo y dulce. El dinero no cambia quiénes somos, pero a veces muestra quiénes son los demás de verdad. Asintió, procesándolo todo, y luego se le iluminó la cara con una nueva idea. «Entonces, ¿eso quiere decir que puedo ir a cualquier universidad que quiera?» «Quiere decir que vas a tener opciones», le respondí. «Pero igual vas a tener que esforzarte y tomar decisiones inteligentes. El dinero puede abrirte la puerta, pero eres tú quien tiene que entrar». Esa noche, después de que Benjamín recogiera a Lázaro y se lo llevara de regreso a casa, me acomodé en mi sillón favorito con una taza de té caliente y esa satisfacción tranquila que llega después de un buen día. Mi celular vibró. Un mensaje de Benjamín. «Gracias por hoy. Lázaro no ha dejado de hablar del jardín», respondí. «En 2 semanas a la misma hora, claro. Maneja con cuidado». Las cosas no eran perfectas entre nosotros.
Tal vez nunca lo fueron, no después de cómo se dieron los últimos 3 años. Pero al menos ahora éramos honestos, el uno con el otro y con nosotros mismos. Ahora era real, construido sobre la verdad y no sobre suposiciones, sobre respeto y no sobre obligación. Me sorprendí pensando en Yvonne. Seguramente estaba sentada en algún lugar calculando intereses compuestos sobre $52 millones, tal vez incluso preguntándose cómo habrían salido las cosas si hubiera tomado otras decisiones. La ironía no se me escapaba. Se esforzó tanto por sacarme de su vida, y lo único que logró fue sacarse ella sola de la familia para siempre. Pero más que en ella, mis pensamientos se quedaban en Lázaro y en el tipo de hombre en el que se convertiría. Iba a crecer entendiendo que la familia no se sostiene sola, requiere esfuerzo, requiere presentarse con respeto. Iba a saber que el dinero es solo una herramienta, que no determina el valor de una persona. Y llevaría consigo el hecho de que su abuela se mantuvo firme y se quedó en su vida, sin importar quién intentara alejarla. La prueba ya había pasado, el resultado era definitivo, y por primera vez en 3 años estaba exactamente donde debía estar, en casa, bajo mis propios términos, con mi dignidad intacta y mi futuro resuelto. Afuera, las primeras estrellas comenzaban a romper la oscuridad del cielo. El mañana traería su propio juego de desafíos y nuevas oportunidades para formar la familia que yo quería, no solo aceptar la que otros intentaron imponerme. Levanté mi taza en un brindis silencioso por la mujer de 70 años en la que me había convertido, la que por fin entendía que la verdadera victoria, a veces, significa negarse a encogerse para caber dentro de los límites de alguien más. El espectáculo había terminado. La verdad, por fin, había cumplido su función, y nunca me había sentido más en paz con quien realmente soy. Ya ha pasado 1 año. Una vuelta completa al sol desde aquella cena en la que rompí el silencio y destrocé cada sonrisa falsa en la mesa. Y en ese tiempo aprendí algo que no esperaba. Ya no estoy enojada, no los perdono, eso es distinto, pero ya no lo cargo como un cuchillo entre las costillas. Esa necesidad de demostrar algo, de hacer que me vieran, de arrastrarlos hacia una versión de la verdad que evitaban a toda costa, murió esa noche. Lo que quedó es más limpio, más afilado, un saber que no pide permiso. Vivo sola en una casa de ladrillo de un solo piso, en un pueblo tranquilo de Zacatlán, a 2 horas al sur de donde ellos todavía fingen tener una familia. No es ostentosa. La calle está bordeada de robles que sueltan tantas hojas en otoño que terminas maldiciendo cada rastrillo que tienes. Pero los vecinos saludan. El carnicero sabe mi nombre. Y aquí nadie cree que soy otra cosa más que Tomasa, la señora de la casa con el jardín descuidado y el apretón de manos firme. Y eso me viene perfecto. Lázaro viene el 2º y 4º sábado de cada mes. Llega con la mochila colgándole demasiado y los ojos todavía buscando aprobación, como si se le fuera a acabar. Está más callado últimamente, más atento. No dice mucho de su mamá, pero cuando me abraza lo hace más fuerte que antes, como si entendiera que soy algo firme, como si supiera, a su manera de 8 años, que yo me quedé cuando otros no lo hicieron. Cocinamos, cavamos, hablamos de la luna y de qué pájaro hace qué sonido. Le cuento historias, de las verdaderas, sobre las manos de su abuelo y la vieja Toyota que nos llevaba por todo el estado vendiendo antigüedades en los tianguis. Él escucha como si el mundo dependiera de ello. Esa es mi nueva riqueza. No las cuentas, ni las casas ni los abogados que aún llaman para saber cómo estoy. Esos ojos pequeños que me miran como si valiera la pena escucharme. Benjamín se esfuerza más ahora. A veces viene con Lázaro, ayuda a arreglar lo que hace falta, trae café fresco y hace preguntas de verdad. Hay algo en su mirada que no estaba antes, como si viviera junto a su propio arrepentimiento y tratara de no dejar que le crezcan colmillos. No se lo pongo fácil, lo obligo a quedarse ahí, a sentarse con eso. A veces pregunta qué habría pasado si hubiera actuado antes, si hubiera hablado, si hubiera marcado un límite con Yvonne, si me hubiera protegido cuando me iban quitando mi lugar, plato desechable por plato desechable. No le contesto. El pasado no es una puerta que se puede volver a patear para abrirla. Yvonne no ha puesto un pie en mi casa, ni una sola vez.
Los abogados del fideicomiso saben que no le toca ni un centavo, y creo que eso la carcome más que cualquier otra cosa. Pero no le deseo mal, solo deseo su ausencia. Eligió el papel que quería en esta familia, reina de un reino que se achica, y ahora está atrapada en él. Por las noches, camino mi propio terreno. El aire es más claro aquí, y se oyen los búhos entre los árboles. A veces pienso en todo lo que me guardé, en el rencor que dejé pasar, en las fiestas de cumpleaños que miré desde la esquina más lejana del salón, las cenas que cocinaba mientras ellos hablaban a mi alrededor, como si yo fuera un fantasma con manos. Ya no lo lamento, lo uso. Cada peso que gasto ahora es una decisión tomada con claridad. Hago donaciones en nombre de Néstor a causas de las que solíamos susurrar cuando no teníamos nada. Apoyo a muchachas de preparatorias en pueblos pequeños para que vayan a la universidad sin deberle su dignidad a nadie. Apadrino en silencio a 3 madres solteras a través de la misma iglesia que solía ofrecerme café frío y sonrisas falsas. Doy porque puedo, no porque alguien lo espere, no porque tenga que ganarme un lugar. Una mañana, Lázaro me preguntó: «Nana, ¿alguna vez tuviste miedo cuando fingías ser pobre?» No respondí de inmediato. La verdad es que sí, cada maldito día. No tenía miedo de perder dinero, sabía que eso estaba seguro, pero sí tenía miedo de perderlo a él. Miedo de que la lenta erosión de la presencia y el cariño ganara, de que un día se le olvidara cómo se sentía sentarse junto a mí, la piel tibia por el sol, las manos llenas de albahaca e historias. Pero no se le olvidó, y yo no desaparecí. Esa es la verdadera herencia que dejo, no los millones, no el fideicomiso, sino la prueba de que una mujer, si es lo bastante clara y firme, puede cambiar el rumbo de su familia sin gritar, sin rogar y sin convertirse en otra para sobrevivir. El mundo no se derrumbó cuando dije la verdad, se quebró y luego se asentó. Ahora la tierra es mejor, el aire está limpio y recuperé mi nombre. Soy Tomasa, tengo 71 años. Construí una vida nueva desde las cenizas del silencio, y que me lleve el diablo si vuelvo a dejar que alguien me borre de ella. La historia que compartimos es ficticia, pero basada en situaciones reales. Se han cambiado nombres y lugares para proteger a los involucrados. No la contamos para juzgar, sino para ofrecer un momento de reflexión. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Y de verdad, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz? ¿O alzarías la voz para recuperar tu vida? Me encantaría saber tu opinión, porque cada historia es una vela, alumbrando el camino para alguien más. Que Dios te bendiga, y yo creo que el valor nos lleva a días mejores. Mientras esperas esos días, he dejado otras 2 historias en la pantalla, nuestras más queridas. Sé que te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.